Hola, bueno, buenas tardes. Esta tarde vamos a hablar de balance ácido-base de la dieta, que no es un tema común. Yo comencé a interesarme en esto hace mucho tiempo, a raíz de mis pacientes con hipercalciuria y con acidosis, que nunca mejoraban, no terminaban de mejorarse, y eventualmente fui aprendiendo que el problema de que no se mejoraban era que no sabían comer. Y bueno, investigando y leyendo, entré en el tema del balance ácido-base de la dieta en la enfermedad renal crónica. Yo le voy a presentar a ustedes un grupo de trabajos, de publicaciones, pero todos esos trabajos son en adultos, porque este tema en niños no se maneja. Los únicos que manejan este concepto, digamos, son los alemanes, en un grupo donde siguen a niños, un grupo que sigue 3.000 niños desde los 3 años hasta la adolescencia, le han medido cualquier cantidad de parámetros, y dentro de eso empezaron a ocuparse de este tema del balance ácido-base de la dieta. En cuanto a la enfermedad renal crónica, sabemos que aunque la acidosis metabólica es una complicación tardía de la enfermedad renal crónica, su forma subclínica probablemente se inicia en etapas tempranas de la enfermedad renal crónica, pero puede permanecer oculta porque hay mecanismos amortiguadores intracelulares y esqueléticos que la pueden mantener enmascarada durante tiempo. Y la dieta es un determinante importante de la carga ácida que debe ser excretada por el riñón para mantener el equilibrio ácido-base. Entonces, primeramente vamos a hablar de las evidencias de que la acidosis metabólica por sí conduce a una disminución de la velocidad de filtración glomerular en la enfermedad renal crónica. El primer artículo que encontré es del 2008. Ellos reportaron que la ingesta de proteínas causa una disminución de la velocidad de filtración en el riñón remanente medida por acidosis metabólica y por los receptores de endotelina. Ahí vamos a ir viendo cuáles son los factores que a raíz de la acidosis van a contribuir a este daño renal progresivo. Luego los estudios de Wesson en el 2010, ellos reportaron que la retención de ácido durante la falla renal induce la producción de endotelina y aldosterona que llevan a una disminución progresiva de la velocidad de filtración glomerular, y además se dieron cuenta que esta situación puede ser contrarrestada por una dieta alcalina que le hace el contrapeso a esa acidosis metabólica. Luego tenemos en el 2010 este estudio de Rafael y colaboradores, donde reportan que los niveles más bajos de bicarbonato sérico, aún dentro de los rangos normales, y esto es muy importante, porque entonces hablamos de acidosis metabólica solo cuando encontramos niveles de bicarbonato por debajo de 22 o de 23. Y esas acidosis subclínicas están presentes aún con bicarbonato sérico normales. Y estos niveles más bajos de bicarbonato sérico, aún dentro de los rangos normales, también se asocian con una progresión de la enfermedad renal más acelerada. Luego, en el 2013, tenemos este trabajo que reporta que la carga ácida induce proliferación de las células mesangiales mediante mecanismos dependientes de la isoforma 1 del intercambiador sodio-hidrógeno. Ahí van viendo ustedes todos esos mecanismos que se han invocado como causa de la progresión de la enfermedad renal crónica inducida por la acidosis metabólica. Este es un trabajo del estudio de cohorte de insuficiencia renal crónica que incluyó 3.939 individuos, repito, todo esto es en adultos, entre 21 y 74 años con depuraciones de creatinina entre 20 y 70 entre junio del 2003 y diciembre del 2008 en 7 centros de Estados Unidos.
Y este estudio relacionó el bicarbonato sérico con la progresión de la enfermedad renal crónica, los eventos arteriosclerósicos, insuficiencia cardíaca congestiva y muerte. Entonces aquí tenemos los pacientes que fueron seguidos en cuanto a los eventos o el paso a diálisis. Fíjense que hay un porcentaje muchísimo mayor de personas que tuvieron que pasar a diálisis cuando el bicarbonato estaba por debajo de 22. Entonces, los mecanismos que se proponen para explicar la asociación entre la carga ácida de la dieta y la progresión de la enfermedad renal son, en primer lugar, la toxicidad tubular de la concentración elevada de amonio en la médula renal a consecuencia de la mayor demanda de excreción de ácidos por las nefronas remanentes. Obviamente, en la enfermedad renal crónica hay una disminución global de la excreción urinaria de amonio, pero a nivel de las nefronas restantes, esa concentración de amonio es muy importante y se sabe que el amonio en la médula renal interactúa con el C3 y activa el camino alterno del complemento y a través de este mecanismo produce ese aceleramiento de la enfermedad renal crónica. Segundo lugar, la activación del sistema renina-angiotensina con aumento de la angiotensina 2, de la aldosterona y de la endotelina 1, todos ellos promueven la excreción de hidrógeno y cada uno de ellos por su parte tiene mecanismos para producir el progreso de la enfermedad renal. La endotelina se sabe que actúa promoviendo la producción de fibronectina y de colágeno, y la aldosterona también tiene efectos de promover la fibrosis túbulo-intersticial a través de sus acciones hemodinámicas de la hipertensión arterial que produce, asociada inclusive a proteinuria. Y en tercer lugar tenemos proliferación de las células mesangiales glomerulares mediante mecanismos dependientes de la isoforma 1 del intercambiador sodio-hidrógeno, y más adelante les voy a presentar un trabajo que habla de esto. Entonces, para resumir aquí cómo vamos con esto, tenemos un aumento de la carga ácida de la dieta que nos va a producir aumento de la amoniogénesis por esas nefronas remanentes, una disminución del pH cortical. Esta disminución de la amoniogénesis nos aumenta la concentración medular del amonio y el amonio va a incidir en el aumento de la excreción neta de ácidos, que lleva, o el propósito de esto obviamente, es la estabilización del pH sanguíneo y del bicarbonato sérico. Esta disminución del pH cortical activa el sistema renina-angiotensina con, nuevamente, estimulación de la excreción neta de ácidos, aumento de la endotelina y los efectos de la endotelina para promover la excreción neta de ácidos. Esta concentración medular aumentada del amonio, como les dije, activa el complemento y eso lleva a la fibrosis intersticial por un lado. Luego, el sistema renino-angiotensina aumenta o promueve además la fibrosis intersticial y la endotelina también tiene ese efecto. O sea, tenemos tres factores que promueven la fibrosis intersticial y esta nos lleva a la progresión de la enfermedad renal crónica. Por otra parte, tenemos otros efectos de la carga ácida de la dieta en estos pacientes con enfermedad renal crónica, que es el catabolismo muscular y es lo que nos lleva a la sarcopenia, que hemos hablado en la mesa de actividad física. Se habló de la sarcopenia del paciente en enfermedad renal crónica y aparte de la poca actividad física, este es otro mecanismo que provoca la sarcopenia en estos pacientes. Y por el otro lado tenemos el efecto sobre la resorción ósea de la carga ácida de la dieta, que nos va a promover la estabilización del pH sérico y del bicarbonato, pero a costa de una resorción ósea aumentada que nos lleva a disminuir la densidad mineral ósea.
Entonces, todos esos cajitas azules son mecanismos fisiológicos de compensación, pero que tienen un costo, y ese costo son todo lo que aparece en las cajitas rojas, que son daños estructurales que se producen a expensas de esas compensaciones fisiológicas. Entonces, para resumir, las consecuencias de la acidosis metabólica sobre el metabolismo proteico son el aumento de la degradación de las proteínas del músculo, la disminución de la síntesis de proteína, que nos lleva a esa disminución de la masa muscular. Y el mecanismo fisiopatológico de esto, eso lo conocemos todos, y fundamentalmente es el riñón, para eliminar hidrogeniones, necesita combinar el hidrogenión con el amoníaco para poder excretar amonio. ¿De dónde viene el amoníaco? De la glutamina, y la glutamina viene del glutamato, que se produce por la oxidación de los aminoácidos en el hígado. Estos aminoácidos vienen de la masa muscular, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una carga ácida de más? Bueno, necesitamos más necesitamos más amoníaco para excretar esa sobrecarga de hidrógeno. Por lo tanto, vamos a necesitar más glutamina, vamos a necesitar más aminoácidos y vamos a provocar esa pérdida de masa muscular que nos lleva a la sarcopenia. Y las consecuencias sobre el hueso son, por una parte, el efecto directo de hidrógeno, del hidrogenión en la disolución del mineral óseo, y por otra parte, el aumento de la actividad osteoclástica, que produce la resorción de hueso, y la disminución de la actividad osteoblástica, que impide que el hueso se forme normalmente. Entonces, estos son los mecanismos por los cuales producimos sarcopenia y osteopenia y osteoporosis en estos pacientes. Ahora, ¿cuáles son las evidencias que nos demuestran que el tratamiento alcalinizante confiere protección renal? Este es un trabajo de Brito, que se publicó en el 2009, con suplementación de bicarbonato en pacientes con enfermedad renal crónica, y demuestra cómo este tratamiento enlentece la progresión de la enfermedad renal crónica y mejora el estado nutricional. Son 134 pacientes adultos con depuración de creatinina entre 15 y 30 y con bicarbonato sérico de 16 a 20. Ellos fueron asignados a suplementación con bicarbonato de sodio o tratamiento convencional. Llámese tratamiento convencional según ellos. Entiendo yo un tratamiento que no incluye bicarbonato. Entonces no sé qué tan convencional puede ser ese tratamiento. Pero los nefrólogos de adultos tienden como que a no, como decimos nosotros, no le paran mucho a la acidosis. Tanto es así que al menos en el año 2009 los pacientes no se trataban normalmente con bicarbonato. En este estudio encontraron que la depuración de creatinina durante el estudio fue de 5.99 mililitros por minuto por 1,73 en el grupo control, comparado con 5.93 mililitros por minuto en el grupo control, comparado con 1.88 en el grupo tratado con bicarbonato. O sea que la diferencia fue importante. Y si vemos el análisis de Kaplan-Meier para estos pacientes, en el grupo control hubo una necesidad de pasar a diálisis mucho más temprana que la que vieron con el grupo de tratamiento. Otro trabajo que nos demuestra el efecto de la suplementación con bicarbonato sobre la función renal en prediálisis avanzada es este, publicado en el año 2014 con 40 pacientes en estadio 5 de enfermedad renal crónica y 40 en estadio 4 de enfermedad renal crónica, que también fueron asignados, uno a tratamiento con bicarbonato y a otro a un grupo control. En los pacientes de
que estaban en estadio 5 no hubo diferencia significativa, pero fíjense que en los pacientes en estadio 4, al cabo de 12 meses, se logró que la velocidad de filtración glomerular se mantuviera significativamente por encima de los pacientes que no fueron tratados con bicarbonato. Este trabajo de Ciaya estudió la ingesta de proteínas de origen vegetal y la asociaron con disminución del factor de crecimiento de fibroblasto 23 y aumento del bicarbonato sérico en pacientes con enfermedad renal crónica, que es un estudio de cohorte también publicado en el 2012. Otro estudio de Goraya demostró que el aumento de ingesta de frutas y vegetales puede disminuir la excreción neta de ácidos en 1/3 aproximadamente, y este efecto es comparable a la administración de 0,5 miliequivalentes por kilo por día de bicarbonato de sodio. Otro estudio de Goraya es sobre el tratamiento de acidosis metabólica en pacientes con estadio 3, con frutas y vegetales o con bicarbonato de sodio, y encontraron que este tratamiento reduce el angiotensinógeno urinario y preserva la velocidad de filtración glomerular. Este es un trabajo interesante, que es experimental porque es con ratas a las cuales se le hizo una nefrectomía 5/6 y fueron divididas en 2 grupos. Son 23 ratas que fueron asignadas a tratamiento con cloruro de sodio, que es el grupo control, o con bicarbonato de sodio, que es el grupo tratado con alcalinizantes. Ambos grupos recibieron igual aporte de sodio y las ratas de ambos grupos fueron sacrificadas. Primero, un grupo a las 4 semanas y otro grupo a las 10 semanas. Y estos encontraron lo siguiente. Fíjense que hay un índice de glomerulosclerosis que es mucho mayor en los pacientes, en las ratas que recibieron cloruro de sodio, es decir, las ratas tratadas con bicarbonato de sodio tuvieron menos glomerulosclerosis tanto cuando fueron sacrificadas a las 4 semanas que cuando fueron sacrificadas a las 10. Y la misma diferencia encontraron con el daño tubulointersticial, que es mucho más marcado en las ratas que recibieron cloruro de sodio en comparación con las que recibieron bicarbonato. Estos son los índices donde se ve que la diferencia fue muy significativa en ambos casos. Aquí está el estudio que les hablé que estudiaron el análisis inmunistoquímico del intercambiador NH3, sodio hidrógeno E3, en la membrana apical, y de la sodio-potasio ATPasa. Ambos indicadores demuestran una activación de la acidificación urinaria y fue mucho más marcado estos indicadores en los animales que recibieron cloruro de sodio en relación con los que recibieron bicarbonato. También en este mismo experimento encontraron niveles de endotelina. Recuerdan que les hablé que la endotelina produce fibronectina y colágeno en el tejido renal, y en este caso a las 4 semanas no hubo diferencia, pero las ratas que fueron sacrificadas a la semana 10 sí mostraron un valor de endotelina significativamente más alto. Bueno, entonces ahora que hemos visto esas evidencias, ¿qué significa eso y cuál es la batalla? La batalla que tiene que dar el riñón para lidiar con esa sobrecarga ácida, esa sobrecarga de hidrogeniones. Aquí tienen excreción neta de ácidos y aquí tienen bicarbonato y niveles de hidrogeniones en sangre. Entonces, aquí tenemos pH de 7,42 y pH de 7,38, ambos completamente normales. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el riñón para, en términos de excreción neta de ácidos, pasar o compensar de 7,42 a 7,38?
Él está manteniendo un pH normal, pero a consecuencia de un enorme trabajo de tener que excretar 3 veces más ácidos en el riñón, digo, en la orina. Si esto lo tiene que hacer el riñón a cuesta de más amoniogénesis que produce fibrosis, más endotelina que produce fibrosis, más aldosterona y más de todos esos factores que hemos visto, es muy probable que ese riñón que ya está dañado aumente la progresión o la velocidad en que disminuye la velocidad de filtración glomerular. ¿Cómo podemos entonces nosotros ayudar a ese pobre riñón a lidiar con esa sobrecarga ácida? Entonces vamos a hablar de ese término de carga ácida potencial renal que inicia en 1912. Ya se publican los primeros trabajos de Sherman y Gettler que sugieren la posibilidad de estimar los efectos de la alimentación sobre el estado ácido-base en humanos solamente a través de la acidez o alcalinidad de las cenizas de los alimentos. Entonces tenemos aquí elementos aniónicos formadores de ácidos que son fundamentalmente sulfatos y fosfatos, y de este lado elementos catiónicos formadores de base, fundamentalmente magnesio, calcio, potasio y sodio, todos los cationes. Estos componentes de la dieta, específicamente el sulfato, provenientes de los aminoácidos sulfurados, también representan los elementos más importantes en la excreción neta de ácidos. En un estado de equilibrio, la excreción urinaria de minerales, tanto cationes como aniones, traducen la absorción intestinal y la metabolización de los respectivos nutrientes, o sea, de los respectivos alimentos. Hoy en día, los conceptos modernos del balance ácido-base, en contraste con la hipótesis inicial de las cenizas, toma en cuenta no solamente la composición química de la dieta, sino también metabolismo de ácidos orgánicos, el grado de disociación iónica a un pH sanguíneo de 7.4 y también la absorción intestinal de minerales y proteínas. Todo eso constituye el término de carga ácida potencial renal, solo que en la literatura ustedes van a encontrar las siglas PRAL por el término en inglés, Potential Renal Acid Load. Este concepto fue introducido en el año 95 por los profesores Remer y Mans, que son del grupo que les mencioné anteriormente de Alemania. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Tenemos, como les dije, elementos aniónicos formadores de ácidos, sulfatos y fosfatos, elementos catiónicos formadores de base. En los alimentos, esto se distribuye así: alimentos que producen ácido, todo lo que está del lado de las proteínas, por supuesto carnes de todo tipo, aves, pescado, los quesos, sobre todo los quesos madurados, y luego por aquí tenemos también productos proteicos, los lácteos, pero de la producción de la base, del lado de alimentos que producen bases, solo tenemos frutas y hortalizas. Son los únicos alimentos que producen base. Si le ponemos número a estos alimentos y medimos la carga ácida potencial renal de los alimentos en miliequivalentes por, estos no son 100 calorías, estos son 100 gramos, tenemos que del lado de los ácidos, los que más ácido producen son las carnes, los 3 tipos de carne, luego menos, y los que producen base, como ven ustedes aquí, son frutas y vegetales y hortalizas. Entonces, si necesitamos una suma algebraica de los positivos y los negativos para llegar a un balance y a una dieta balanceada, entre comillas, o neutral, entonces, ¿qué nos toca? Deberíamos tener igual número de cargas ácidas que de cargas básicas. ¿Qué pasa? Ese es el deber ser. Y este es el deber ser
de las proteínas, de los requerimientos de proteínas, que ya los vimos ayer, pero aquí igualmente, fíjense que por encima de un año estamos en 1, alrededor de 1, ¿verdad? Aquí, estos son del 2005, estos son del 2007, esto se mantiene, y fíjense que eso se respeta. Alrededor de un año, perdón, alrededor de 1 gramo por kilo y por día a partir de 1 año de edad. Ajá, pero ¿qué es lo que sucede realmente? Aquí están estudios publicados de ingesta de proteínas en el año 2004. Esto es un estudio europeo que encontró que en niños de todas las edades hay un consumo de más de 3 veces lo que se necesita. En Estados Unidos también se reportó un aumento significativo de la ingesta de proteínas. Hoy en día, 10 años más tarde, estamos en lo mismo, porque estos son 3 estudios europeos donde tenemos igual número de 3.5, 3.8, o sea que eso se mantiene. Consumen los niños 3 veces más de lo que requieren. Entonces diríamos, ajá, pero entonces esto es en los países industrializados y desarrollados, pero para nosotros, ¿qué nos queda? Bueno, para sorpresa mía, en mi país encontré estos resultados. En lactantes la cosa es peor todavía. 5 gramos por kilo, de 3 a 5. Este el estudio que les hablé ayer, cuando les comenté en los lactantes de la consulta de niños sanos, que investigamos y encontramos los valores de 0,33 para la relación calcio-creatinina, son estos pacientes. Fíjense la ingesta tan alta de proteínas que tienen. En niños un poquito más grandes, 2.6 gramos por kilo por día. Después tenemos aquí estos 3 estudios que son interesantes, porque son autores distintos, años distintos, pero el mismo grupo de edad. Y fíjense la diferencia. 46, 56 y 71. La diferencia de estos 3 grupos es que estos eran de clase baja, niños de pocos recursos. Esto es clase media baja y esto es clase media alta. Pero fíjense que aún en los niños de clase baja y de pocos recursos tienen una ingesta de proteínas por encima de lo que necesitan. Y en niños mayores se cumple exactamente lo mismo, casi que mientras en los adolescentes las cifras de ingesta de proteínas son altísimas. Y para terminar también de completarla, en el año 2011, en el Servicio de Nefrología del Hospital de Niños, se investigó la ingesta proteica en niños con enfermedad renal crónica que se supone deberían tener una ingesta de proteínas disque controlada, y lo que encontramos fue lo siguiente: 2.6 gramos por kilo por día, y el 70% tuvieron una ingesta proteica por encima de lo que se necesita. La adecuación proteica, fíjense por dónde andaban, 181%, con rangos hasta de 470% de ingesta de adecuación proteica. O sea, un exceso importante de proteína. Del otro lado de la balanza tenemos los negativos. O sea, hasta ahora vamos que los positivos van ganando full. O sea, ahí estamos pasados. ¿Qué pasa con el platillo negativo de la balanza? Todos los estudios que ustedes puedan encontrar reportan que la minoría de los niños son los que ingieren adecuada cantidad de frutas y de hortalizas. 75% de la población consumía deficiente cantidad de frutas y hortalizas. Esto en la India, donde uno podría suponer que no es así, pero sí es. En este estudio, menos del 15% de los niños de 11 años consumieron cantidades apropiadas de frutas y hortalizas. Y en este otro publicado en el 2011, en Arabia Saudita, también encontraron que entre el 25 y el 10% apenas son los que consumen una cantidad suficiente de frutas y hortalizas. Y en nuestra región, aquí encontré este trabajo que se publicó en Archivos Argentinos de Pediatría,
por la doctora Castañola, exactamente lo mismo. Solo 25% de los adolescentes ingerían frutas o vegetales diariamente. En este otro estudio, que es de Costa Rica, lo mismo. Cerca del 20% apenas ingieren frutas o vegetales diariamente. Y en este trabajo que se realizó en Caracas, entre 75% de los pacientes consumían cantidad deficiente de vegetales y el 90% cantidad deficiente de frutas. Entonces, ese mismo grupo estudiamos la carga ácida potencial renal de la dieta en estos 60 niños y encontramos que fue positiva en el 96.2% de los casos y se correlaciona positivamente con el consumo de energía, de proteínas, de grasas, de carnes y de lácteos. El consumo de proteínas estuvo elevado en el 46% de los niños y el de vegetales y verduras fue deficiente en el 75-90% de los niños. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que en esa balanza, que se supone que tiene que estar balanceada, tenemos una sobrecarga importante de todo lo que es ácido y una disminución importante de todo lo que es base. Entonces, el desbalance es total. Estos son los números en la carga ácida potencial renal. Ya. Este es un estudio que tenemos iniciado con la intención de como que ver si en los niños pasa lo mismo que en los adultos que han reportado que el tratamiento de la acidosis disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces estamos investigando en niños con enfermedad renal crónica 2, 3 y 4 cómo es el comportamiento. Hasta ahora tenemos solo los datos de la primera visita, porque este estudio comenzó hace pocos meses. Pero hasta ahora, estos 27 niños con estos grados de enfermedad renal crónica tienen igualmente un consumo elevado de proteínas y la carga ácida potencial renal es positiva en todos. 16 miliequivalentes por día con una desviación de 10 y un rango entre 0. Este es un solo paciente que logró tener una carga ácida potencial renal neutra y valores tan elevados como 41 miliequivalentes por día. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos llevar a la práctica esto? Esto es un ejemplo de 2 dietas con valores parecidos en varios rubros. Por ejemplo, aquí, en cuanto a pan y harina de trigo, tenemos valores equivalentes. Ingesta de pollo, que es la ingesta proteica, son 200 gramos, estos son valores en adultos también, es igual. A partir de aquí tenemos valores diferentes. De este lado tenemos ingesta de 350 gramos de queso, que nos dan un aporte de PRAL de 28, pero aquí el queso está sustituido por tomates y zanahoria, 500 gramos, que nos dan un PRAL negativo. ¿Qué otra diferencia tenemos? Aquí la pasta la cambiamos por papas y fíjense cuál es la diferencia, 8 versus 16. ¿Qué quiere decir esto? Que del lado de la dieta A tenemos una carga ácida potencial renal de 62, mientras que aquí tenemos una carga ácida negativa. Entonces, no sé, los que almorzamos juntos ayer teníamos 2 menús. Uno era carne, claro, había una ensaladita, pero eran como 200 gramos de carne. Y los otros tenían una crema de calabaza acompañado de ensalada y papas. Y todos comimos muy bien, pero era obvio la diferencia entre la carga ácida de esos 2 platos. Al final, esto lleva a que es una excreción neta de ácidos de 106 y esto una excreción neta de ácidos de 40,
que es menos del 40% de ese trabajo que le toca hacer al riñón para eliminar esa sobrecarga de ácido. Esto es, pienso yo, un concepto que deberíamos llevarnos no solo para la enfermedad renal crónica, sino para todas las áreas de nuestros pacientes, empezando por esos recién nacidos de los cuales hablamos ayer. Pacientes que tenemos que seguir porque tienen una masa renal disminuida. Bueno, en esos pacientes son los primeros que tenemos que abordarlos con una dieta, con una ingesta proteica adecuada y una carga ácida lo más nivelada posible. Los pacientes con hipercalciuria, el mismo cuento. Los pacientes con acidosis tubular, también. Y los pacientes que tienen acidosis y que no son acidosis tubulares por la misma razón. Entonces, como conclusiones tenemos, en el contexto de la enfermedad renal crónica, una elevada carga ácida de la dieta puede resultar en una acidosis subclínica de bajo grado, a pesar, y esto recuerden que es importante, de un bicarbonato sérico normal. No se confíen en los bicarbonatos normales, sobre todo cuando andan por los lados de 22,5, 23. Están en el límite inferior de lo normal y quién sabe a costa de qué trabajo está el organismo manteniendo esos bicarbonatos a ese nivel. La carga ácida de la dieta está determinada por el balance de elementos formadores de ácido, que son carnes, huevos, quesos y cereales. Los cereales son muy ácidos. O sea, la avena, el trigo, el centeno, todos esos cereales tienen una carga ácida importante. Eso por un lado, y por el otro lado los alimentos formadores de bases, que los únicos que forman bases, como les dije, son las frutas y las hortalizas. La pérdida de masa ósea y muscular, así como la disminución de la velocidad de filtración glomerular producidas por los mecanismos amortiguadores para mantener un pH sanguíneo estable, pueden ser mitigados por el aporte de álcali. Álcali bien sea en forma de bicarbonato, en forma de citrato o en forma de frutas y hortalizas. Solo que es mucho más natural y probablemente con menos efectos secundarios es el aporte de álcali a partir de una dieta y no a partir de estos medicamentos. Una mayor ingesta de frutas y hortalizas y una menor ingesta de cereales puede disminuir la carga ácida de la dieta sin la necesidad de grandes restricciones en proteínas ni altas dosis de alcalinizantes. Y esto es importante porque muchas veces los niños, digamos, los prematuros, los recién nacidos pequeños, en algunos pacientes nos da temor disminuir la ingesta de proteínas. Entonces no hay que disminuirla ni restringirla demasiado, sino compensarla con una ingesta adecuada de alimentos productores de bicarbonato, como son las frutas y hortalizas. La reducción de la carga ácida de la dieta debe considerarse como una medida de renoprotección potencialmente efectiva, de bajo costo, de fácil administración, que puede añadirse a las estrategias renoprotectoras recomendadas actualmente. Aquí los dejo con mi vaca vegetariana y mi pollo vegetariano. Gracias. Bueno, mientras preparan las preguntas, yo quería, vimos el efecto deleterio de los ácidos que producimos permanentemente en el organismo y la importancia de una dieta alcalinizante y todas sus ventajas. Yo le quería preguntar a la doctora, me preocupaba un poco el tema de la adherencia, ¿no? Sobre todo en nuestras regiones, la adherencia a una dieta más bien alcalinizante en base a frutas y verduras, como ella hizo referencia. Algunos países en los cuales la ingesta de proteínas es excesiva. Yo pensando en mi país, una porción de pollo equivale al costo de medio kilo de frutas y la idea es que no comió si no comió carne. O sea que ahí habría que trabajar, digamos, con todos los hábitos, los malos hábitos alimentarios de la familia, y además la socialización de qué alimentos son acidificantes, qué dietas son alcalinas,
alcalinizantes. Entonces, su experiencia y cómo nosotros lograríamos, la adherencia a esto. Y lo otro, también, lo segundo es, la preocupación justamente era, quería preguntarle, la necesidad de proteínas de alto valor biológico en los niños, incluso en el renal crónico. Nos estaríamos, el requerimiento diario adecuado implica, qué carga ácida estaría aportando, o si nosotros, nos aseguramos con eso y complementamos luego el resto, con alimento, con frutas y verduras, para asegurarnos proteínas de alto valor biológico. Sí, bueno, el tema de la adherencia es un tema, porque nuestros niños, al menos en mi país, eso no hay manera de que coman vegetales, y muchas veces frutas tampoco. Entonces es un tema de educación, porque hay que empezar por ahí. Lo que tú decías, si no comió carne, no comió. Entonces, estos niños son un grupo especial, pero como les dije, yo llegué a esto partiendo de mis pacientes de la consulta de todos los días, que son hipercalciurias y son cosas sencillas, pero que el tema es el mismo. Entonces, si llegan porque están acidóticos, porque no crecen, porque no aumentan de peso, porque se les quita el apetito, ¿qué pasa? Que entre las abuelas y las mamás deciden que mientras más flaco, pues más proteína. Y que no importa que no se coma lo demás que hay en el plato, pero el pollo, por favor, te lo tienes que comer, y la carne también. Entonces, con ese tema, pues mientras más proteínas, más carne, más acidosis, menos crece y menos come. Yo les digo, una de las formas en que yo hago que les caiga la locha, como decimos nosotros, que hagan clic, les digo, mire señora, usted sabe qué hacen los adultos que quieren bajar de peso. La dieta de las proteínas. Entonces comen 3 huevos en el desayuno, 2 bistecs en la cena, en el almuerzo, y en la noche una ensalada de atún, y comen 3 y 4 veces más proteínas y bajan de peso, en efecto, bajan de peso, porque se les quita el apetito y porque tienen sarcopenia y porque tienen pérdida de masa ósea. Pero no se dan cuenta a costa de qué. Pero esa, que no es una metáfora, es un hecho real, eso las ayuda a las mamás como que a entender cuál es el problema, porque es que hasta ellas no entiendan, pues no nos van a ayudar. Y después están los niños, que hay que educarlos también. Entonces ellos empiezan a poner caras todas horribles porque oyen que tienen que comer vegetales. Y les digo, si no te gustan, no te lo vas a comer. Entonces viene la forma de educar a las mamás de cómo preparar los vegetales en las comidas. Entonces son las panquecas de zanahoria, las arepas de remolacha, colocar los vegetales en alguna forma. Y con todo y eso hay pacientes que me dicen, yo prefiero tomarme el citrato que comer esos vegetales que usted me está diciendo. Entonces, hasta ahí no llego. Y lo otro que tú decías de las proteínas de alto valor biológico, sí, perfecto. Uno lo que tiene es que cumplir con los requerimientos. 1 gramo por kilo. Y pueden ser proteínas de cualquier valor, con tal de que se cumplan esos requerimientos. No necesariamente tienen que ser proteínas de origen animal. Pueden ser granos, pueden ser cantidades pequeñas de proteínas animales, pero cumplir con esos requerimientos. Y si hay una ingesta mayor de proteínas, pues hay que hacer una ingesta mayor de vegetales y hortalizas para tratar de lograr mantener el balance. Bueno, me acaban de decir que no hay más tiempo, así que lastimosamente cerramos la mesa. Muchas gracias, doctora.